Que la medicina mexicana pues tiene una tradición prehispánica, una tradición antigua, precolombina dirían otros, pero también viene una tradición africana que llegó con los españoles y una tradición española antigua y europea, entonces una mezcla. Hola a todos, estoy súper feliz porque ahora sí se me hace entrevistar a Vicente desde hace mucho tiempo que lo estoy invite. Él es un mexicano del siglo XX que le gusta ser servidor público porque te sientes útil a la sociedad. Tienes formación de enfermero y antropólogo, pero también la has hecho de fotógrafo y de mecánico automotriz. Tienes formación en antropología y en temas de planeación y has trabajado en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional Indigenista, que hoy se llama Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y desde hace varios años en la Secretaría de Salud. También has representado a México ante organismos e instituciones de salud en Latinoamérica. Eres, por supuesto, impulsor de la salud intercultural desde la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural y de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, amigo? Qué bueno que estás por acá. Muy bien, Shirley, pues contento por la parte de sumarme a esta cantidad de gente que pues busca una opción de soluciones para vivir mejor, para estar mejor. Creo que uno de los temas más bonitos de vivir es realmente este contacto con la gente que se suma, que crea, que recrea aún las condiciones más adversas, como pues hoy en día tenemos este problema del COVID y que nos ha limitado mucho el accionar, pero que pues buscando como el agua que fluye, como lo hacen los chinos que corre esta parte, encontramos y nos sumamos a otras expectativas, ¿no? Y siempre, bueno, pues esta visión con la parte de la tecnología, podernos acercar a gente que está muy lejos, ¿no? Para llevar nuestro mensaje cada quien y encontrarnos y a poder sumar esfuerzos, ¿no? En cualquier meta que busquemos. Oye, te invité porque traes unos temazos, a mí siempre me han interesado, me han llamado la atención. Pues como ustedes acaban de escuchar en su semblanza, él es un hombre que maneja temas como de salud pública, medicina tradicional, pero pues sí, hay que empezar a lo mejor porque nos digas qué es la medicina tradicional. Bueno, yo te quiero compartir lo que la Secretaría de Salud ha venido promoviendo desde hace muchos años. No solo la Secretaría de Salud, de hecho este es un tema que forma parte de la identidad de nuestro país, lo que se ha denominado medicina tradicional, porque realmente el concepto pues, abarca muchas cosas, abarca identidades, abarca personas. En algún momento hicimos una propuesta en un área que está en el gobierno tomando mucha fuerza, que es la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. Se creó en el 2001. Como resultado de estas fuerzas sociales, estaba reciente el levantamiento zapatista en Chiapas, y donde esto motivó la transformación de la Constitución y el reconocimiento, pues lo que quedó en la ley de cultura indígena y en las transformaciones del artículo 2. Digo, esta parte que es la parte regulatoria, normativa, pero que obedece a un proceso social donde la gente demandaba, y en este caso las poblaciones indígenas del país, que se les habla de ellos como si estuvieran de aquel lado, ¿no? Cuando realmente es parte de lo que somos. México, con más de 120 millones de habitantes, pues hoy en día sabemos que 1 de cada 5, más o menos, 2 de cada 10, se autodescriben o son indígenas. Fíjate estos datos que en el 2001, pues cuando se hablaba de cuánta población indígena había en nuestro país, pues se hablaba de 6 millones, dependiendo el criterio para ubicarlos. Y hoy en día, sumando la autoadscripción, o sea, preguntarle a la gente, ¿te sientes o te reconoces como indígena? Y ya se disparan a más de 26 millones de mexicanos que son indígenas, ya no solo hablantes de lengua indígena, de las cuales, pues con todo un proceso histórico que valdría la pena que todo el mundo, los jóvenes, los adultos, todo el mundo se pudiera a revisar la historia, ¿no? Porque realmente con tanta información que tenemos ahora en internet, pues de repente obviamos como si fuera algo pesado, realmente se disfruta, ¿no?
hay historiadores que están ahorita trabajando en el gobierno, me acuerdo Paco Ignacio Taibo, que escribe libros muy interesantes, pero también esto que nos explica lo que somos hoy en realidad, y pues nuestro país está lleno de historia. Por eso viene gente de muchos lados, porque hay países, simplemente vas a Centroamérica y no tienen historia realmente propia. La historia que tienen de sus países ha sido a partir de los historiadores mexicanos que recuperaron a través de los archivos en las iglesias, los archivos parroquiales, toda esa información que se registra, cuánta gente había, quienes pagaban tributos o impuestos. Ahora tenemos al SAT, sí. Pero realmente de esa manera de contabilizar cuánta gente contribuía, pues realmente se puede saber cuánta población había en México y cuánto hay. Y hay países que no tuvieron eso. Centroamérica, por ejemplo, muchos se les borró su identidad. Yo en una ocasión que estuve por allá, preguntaba dónde está el centro, y pues está el centro, ¿no? Porque no tienen esa misma tradición de lo que es aquí en México. Vas a cualquier ciudad de México y está la iglesia, está el ayuntamiento, están los arcos, porque bueno, ahí llegaban los comerciantes a dejar sus insumos, y en los arcos la gente descansaba. Por eso hay muchos arcos junto a las bodegas de entrada, ¿no? En el centro histórico de la Ciudad de México, el lugar de la capital, los mercados y toda esta riqueza, ¿no? Entonces todos esos registros nos dan una visión de cómo era y cómo es y hacia dónde vamos, porque es bien importante tener esa identidad. Y la medicina tradicional, desde la visión de la biomedicina, pareciera que entonces es una especialidad de una ocupación especial de la gente, cuando realmente pues es lo que comen o dejan de comer. Son prácticas hasta emocionales. La gente a veces se cura con un apapacho, la gente se cura con la palabra, la gente se cura con la armonización en el entorno colectivo, cosa que en sociedades modernas, pues, y con esta de la pandemia que nos aleja mucho, también rompe mucho de la armonía hasta espiritual. Entonces es una cuestión de una visión holística, y todos los países del mundo lógicamente tienen sus propias medicinas. Podemos hablar que la medicina mexicana pues tiene una tradición prehispánica, una tradición antigua, precolombina dirían otros, pero también viene una tradición africana que llegó con los españoles, y una tradición española antigua y europea. Entonces una mezcla, ¿no? Y ya se institucionaliza como todos los procesos sociales a partir de la guerra de conquista, porque fue una guerra de invasión donde se destruyeron las lenguas propias, se destruyó el náhuatl hasta donde se pudo y sobrevivió de las pocas lenguas el maya y las más de 400 diferentes lenguas que se hablaban en ese entonces, y actualmente sobreviven oficialmente 68 lenguas indígenas que no necesariamente representan 68 pueblos, hay muchos más que tratan y luchan contra todo un proceso de discriminación que les humilla, que les pretende mantener el control ahí. Y hoy en día creo que estamos en un proceso liberador en la medida que la gente tome conciencia de esta situación, que exija, bajo esta perspectiva de derechos humanos, pues el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y por ende el derecho a la salud. Entonces, pues las propias medicinas estamos en esa pugna porque se reconozca. En el caso de la medicina tradicional, en el año 2006 se modificó la Constitución, pues parte de ese proceso del reconocimiento a los derechos y cultura indígena, el derecho a ese reconocimiento en la Constitución y en la Ley General de Salud, pues ya se reconoce como un objetivo del Sistema Nacional de Salud el fortalecimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena. Ese concepto indígena es bien importante porque está constitucionalmente reconocido y por lo tanto nos obliga a los servidores públicos a promoverla, a respetarla, a conocerla y apoyarla para su desarrollo. Entonces, la población indígena que practica esa medicina tradicional pues debe exigir, debe demandar ese reconocimiento en una actitud de iguales, ¿no? Esa es la otra parte del tema intercultural, el reconocernos que somos personas, que tú, yo, cualquiera, nacemos en igualdad de derechos, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Oye, amigo, ¿dirías que esta medicina tradicional está en desuso? Sí, no, porque está mal que yo le llame así en desuso. Pues es lo mismo si me dijeras si la tradición gastronómica está en desuso, o sea, de los pueblos indígenas. La medicina tradicional es parte de esa identidad conjunta de los pueblos indígenas. Entonces, en la medida que los pueblos indígenas desaparezcan, desaparece todo su bagaje cultural, la medicina, el folclore, la tradición
Por ejemplo, hay cosas que en la dinámica de las culturas constantemente se están modificando y desapareciendo. A mí me sorprende ver, por ejemplo, el arte plumario de la época prehispánica, que eran cuadros donde eran paisajes hechos con plumas de aves y cosas pequeñísimas, y era una cosa tremenda. ¿Por qué desapareció? Pues porque hubo sustitutos, opciones. Si alcanzas a ver los dibujos, las pinturas o las artesanías de los birraritari, los huicholes, llamados, por ejemplo, utilizan Shakira, y Shakira que viene de Checoslovaquia, ¿no? Ay, ¿cómo llegó la Shakira? Cuando antes a lo mejor utilizaban semillas de colores, y bueno, fue más fácil por rutas comerciales a lo mejor utilizar a sustituirlas. Entonces, la dinámica de la cultura sustituye elementos, pero la parte que le da sentido, el objetivo es el que de alguna manera se ajusta. Yo creo que la medicina tradicional indígena también está en estos procesos de ajuste, de adecuación, de cambios, pues en la medida que están interaccionando con el llamado desarrollo occidental, ¿no? Pero es un desarrollo que a veces se impone, no les deja de otras, no es más que para dejarlos de usar, pero en su propio ser, en su propio desarrollo, la gente trata de preservar estas tradiciones, como el Día de Muertos. Vas tú a la Huasteca, aquí cerca está el estado de Hidalgo, el 2 de noviembre, Chantolo, va uno y el municipio, las autoridades hacen concursos de quién preserva mejor la tradición de los niveles ¿cómo se llama? De la ofrenda, ¿no? Y lo mismo pasaría con la medicina tradicional, ¿no? ¿Qué elementos de lo que es, fíjense, no como un elemento aparte, sino una forma de vida, una forma de nutrirse, de alimentarse? Para muchos la medicina tradicional es lo que comes o lo que dejas de comer. No es que hagan un curandero, sea un maracame o como se le llama en su lengua indígena, no es que haga medicamentos especiales. Finalmente les da para curarse, les prohíbe ciertos alimentos que están fríos o calientes o están serenados, o les da algún alimento que bajo una cocción especial con hierbas especiales de la región que conocen perfectamente, pues les ayuda a restablecer la salud. Entonces, en la medida que esas condiciones no cambien, pues yo creo que se preserva con mayor certeza, y ojalá se documentara. Pero a los indígenas en general fue tan avasallante la conquista que les rompieron todo, ¿no? Todo. Y entre ellos la parte de la transmisión escrita, ya no se hacen códices, ya no se enseña ese tipo de cuestiones, y se preserva. Bueno, pues hay universidades que ahora están tratando de rescatar estos conocimientos, como las interculturales, pues que yo creo que deben de tener esa vocación de rescate de la identidad cultural, pero tenemos que fortalecerla como mexicanos, ¿no? En la medida, en su nivel, en su región, cada quien rescatar la comida, la tradición, el uso de plantas medicinales, preservar la ecología, que es un elemento central, y las autoridades deberán ayudar a proteger eso también, medir el desarrollo. Así lo hacen los países del primer mundo. No por desarrollarse están permitiendo que haya extracciones masivas de minas que impactan a la salud, ¿no? O la contaminación de los ríos. Nos está cayendo el escenario, pero... El escenario. Entonces, yo creo que no están desuso en la medida de que las sociedades están vivas y las están utilizando. Oye, amigo, es que qué hermoso todo lo que nos acaba de decir. En la medida en que los pueblos indígenas han sido o han ido desapareciendo, ¿no? Pues yo creo que no. Se transforman. ¿Se mantienen? Bueno, ha habido en muchas partes del mundo exterminios de poblaciones indígenas, eso sí es cierto, está documentado, como con la intención de apoderarse de sus territorios, pues hay un proceso primero de sometimiento militar, después un sometimiento cultural, después una pérdida de la identidad. Por eso yo insisto mucho en recuperar el orgullo de ser quien somos. Fíjate que nosotros estamos promoviendo mucho la capacitación, sensibilización intercultural, y uno de los elementos centrales es la reconstitución de nuestras propias identidades, porque en la medida de que esté fortalecida nuestra identidad podemos generar el cambio, ¿no? Entonces, pues por ejemplo vemos las ruinas, la zona maya, Teotihuacán, y todo eso, y nos sorprendemos y decimos, ¿dónde se fueron los mayas? Como si fueran extraterrestres, ¿no? Dicen que Pacal es un astronauta que se fue, y cuando realmente ahí están en la población, pues acabaron de ocupar ciudades, la gente se migró a otros lados. A lo mejor hubo revueltas, hay arqueólogos que han documentado que posiblemente hubo epidemias, hubo revueltas internas y cambiaron las estructuras del control y gobierno, pero la gente está ahí, ¿no? Se está reproduciendo y llevan lo que les es útil y se transforma la cultura.
Pero bueno, ahorita, hoy en día, pues la idea es que estos pueblos indígenas recuperen su identidad, se fortalezcan y que las autoridades, que puedan ser también de sus propias comunidades, de sus propios orígenes, que se revalore sus elementos de identidad. Así lo marca ya la ley, por ahí va el asunto de que los pueblos indígenas reconozcan sus propios sistemas normativos, lo que le llaman usos y costumbres. A mí ese concepto no me gusta mucho, porque son sistemas normativos jurídicos que tienen ya vigencia, ya lo hacen las declaraciones en cuanto a temas de derechos humanos. La Corte Interamericana reconoce estos sistemas normativos propios, y lo mismo debería ser en la cuestión de educación, sistemas educativos interculturales, no para controlar, sino para armonizarnos con ellos y que haya un desarrollo. Pero eso debe ser una lucha, no de arriba para abajo. Como dice actualmente las políticas públicas, tiene que partir de abajo hacia arriba, ¿no? Y los servidores públicos estar atentos a respetar la ley, hacerla cumplir, porque hay lineamientos en ese sentido. En todos los ámbitos de la administración pública se promueve la adecuación cultural de los programas, el respeto a estas partes culturales, el respeto a los derechos humanos, es bien importante. La extensión de los pueblos indígenas o de propósito, con alguna forma de conquista, ¿no? ¿Ya no? Yo creo que sí, sigue habiendo, y creo que sigue habiendo intereses porque algunas sociedades se mantengan subordinadas. Esto de la discriminación, aunque ya está prohibida, las formas de esclavismo, ustedes dirán, el esclavismo ya no existe, pues sí existe. La trata de personas existe, ¿no? Y es un cáncer que se tiene que combatir, que tenemos que poner cada quien nuestro granito de arena para que cuando se ven situaciones, dicen, hay la víctima, el victimario, y hay alguien que está observando, que se puede quedar cruzado de brazos o detonar alguna acción para impedir este proceso. Pues hay que romper este ciclo vicioso y tratar de que la gente viva en plenitud. Yo creo que esa es la parte, y tenemos bien poquito tiempo. Tenemos cuando mucho 100 años por persona para cambiar las cosas, cuando mucho. Sí, cuando mucho. Pero en ese inter, pues estar en este universo, en este planeta, disfrutando, transformando en la medida posible, por lo menos nuestro entorno, con la familia, con los amigos, los compañeros, y habrá gente que trasciende todavía mucho más, pero bueno, esa gente tendrá que tener gente de apoyo, y como lo sabes que van volando, y que va a la punta, se cansa, bueno, se va un ratito para atrás y otros tienen que seguir, ¿no? Entonces es ardua la tarea, pero hay que hacerlo. Sobre esto, ¿has escuchado algunos prejuicios o tabúes sobre la medicina tradicional? O sea, que como que las personas más occidentalizadas o menos identificadas con los pueblos indígenas tengan algún prejuicio sobre la medicina tradicional, sobre esta práctica. Y reitero, no es así como que aparte de la medicina tradicional. Generalmente quien tiene ese prejuicio hacia la medicina tradicional lo tiene hacia los detentadores de la medicina tradicional, o sea, hacia los curanderos, hacia las parteras, ¿no? Alguien que dice, bueno, es que no te acerques a las gentes que están sucias, a los campesinos que no le lavan la mano y todo esto, es porque hay gente que vive en otro proceso, ni peor ni mejor, simplemente diferente. Y sus modelos educativos y su forma de educar, sus valoraciones, les inculcaron ciertas cuestiones. Yo no digo que estén mal y estén bien, simplemente esa es su forma de vivir, pero en la perspectiva intercultural tienes que entender eso, entender la incomprensión del otro, para realmente que no te afecte, y entonces nos empoderamos en el sentido de que yo me reconozco que aunque el otro me vea mal, pues me viene valiendo un cacahuate esa parte. Yo me empodero, desarrollo, gestiono, exijo mis derechos, y lo que el otro quiera hacer contra mí con ese prejuicio, pues la propia realidad se encarga de ubicarlo. Creo que esa es la parte. Lo otro sería confrontarlos, ¿no? Negarle al otro, caer en ese juego, ¿no? Que me discriminen, si yo te discrimine, nos vemos mal, y no. Cuando tenemos la obligación de compartir un entorno, tenemos que buscar estrategias de convivencia, y ahí en los procesos interculturales entender por qué el otro es así. Bueno, dice alguno que la tolerancia es como masticarlo, pero no me lo trago, ¿no? No, aquí vamos a ir un proceso de convivencia, entender, buscar y rebuscar, y no se cierran las discusiones. A lo mejor una práctica, un tema que estamos abordando, no logramos negociarlo perfectamente hoy, pero habrá otro momento y volvemos al punto hasta que establezcamos unos acuerdos mínimos. Entonces, en ese sentido, este prejuicio que hay hacia la medicina tradicional, que sí existe,
Pero fíjense, las evidencias son otras, van al mercado de Sonora, se siguen vendiendo plantas medicinales y la gente las sigue utilizando, porque nuestro sistema de salud, con todo lo que tiene el doctor House, con estas expectativas, pues no le resuelve el problema a todos y la gente tiene derecho a buscar dónde se siente bien. El apapacho que alivia, ¿no? Hay gente, y incluso no necesariamente tenemos que aceptar que la gente tiene que vivir a toda costa. Hay que aprender, eso lo podemos aprender de los pueblos indígenas, aceptar la muerte como parte del proceso de la vida, es un acompañante eterno de la vida. Y entonces cuando ya no hay opción y nuestro ciclo se ha acabado, pues también aceptar a bien morir, ¿no? Pero la medicina tradicional está presente y le digo, no es nada más contra ella, es contra todo lo que significan estas poblaciones. Conozcámosla y admirémosla. Lo más ahorita que está de moda es las comidas, ¿no? de las poblaciones indígenas, estos elementos de la gastronomía que son hasta carta de presentación internacional, pues lo mismo puede ser la medicina tradicional. Oye, ¿y tú dirías que pasa que en estas sociedades o en otras culturas donde la medicina tradicional no es como propia, hay algún tipo de apropiación cultural o de la medicina tradicional desde donde se puede lucrar de forma exagerada o como que son tendencias que se ponen de moda? Te voy a dar un ejemplo. Hay algunas como clínicas para dar servicios ginecobstetras donde las mujeres acuden a tener a sus hijos, pero los partos los hacen como a través de parterías y todo, pero los cobran de una forma exorbitante. ¿Qué opinas de estas cosas? Bueno, si te refieres a la atención del parto humanizado o algunas de estas variantes de atención del parto, fíjate, de repente los nacimientos han sido milenarios, desde que existe la humanidad están ahí, ¿no? Y quienes controlaban este proceso pues eran las mujeres, las parteras, en su momento las mal llamadas brujas, ¿no? Tenían ese conocimiento específico de la reproducción. En el momento en que la visión, y esto es una versión desde una perspectiva de género, ¿no? En el momento que la masculinidad controla a la sociedad y controla a las mujeres, pues el parto también se vuelve un elemento de control, y las parteras han sido perseguidas en la historia, en Europa, en América, en Estados Unidos, en México, ¿no? Entonces realmente en el momento en que el parto se vuelva un proceso natural y se entienda, pues las diferentes formas de parir se pueden ir mejorando. Nuestro sistema biomédico actualmente, ya nada más para ir ubicando, el año 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación general para incorporar en el Sistema Nacional de Salud el parto que hacen las parteras indígenas y el modelo de atención a las mujeres con enfoque humanizado, intercultural y seguro, que es un modelo que se recoge de las parteras para que lo practiquen los médicos. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? Pues que la mujer sea protagonista, que contrarrestemos, y más bien la justificación ante la epidemia de cesáreas innecesarias, pues que se recurra a este modelo. Y lo que tiene que saber la mujer es que las ventajas que tiene el parir en cuclillas, hasta de pie, en 4 puntos, hay diferentes vertientes que son las posiciones fisiológicas. La posición de litotomía, donde la mujer está acostada, pues se enseña en las escuelas, eso es lo que le enseñan a los médicos. Digo, no lo hacen de mala fe, pero es la única forma que les enseñan a atender partos. Y actualmente se están dando cursos para el parto humanizado, parto vertical. Tiene varios nombres, ¿no? Incluso en la norma oficial mexicana ya se habla de este parto como recomendable, por ese derecho de las mujeres a parir en esas condiciones. Y está en esta recomendación de la Comisión Nacional para contrarrestar esta violencia institucional donde la mujer es un objeto, no es un sujeto. Pero dirías que hay clínicas que se apropian de estas tradiciones prácticas y entonces lucran de forma excesiva. Pues yo creo que la parte privada va a hacer estas acciones si hay un marco legal. ¿Está permitido? Sí. Que puedan cobrar, también pueden cobrar, pero con una clínica privada te cobra dependiendo de la atención que te dé, cómo quieres la atención. Yo creo que también sería obligación de los servicios públicos ir incorporando, sí, que ya hay en algunos hospitales del país. Recientemente se capacitó una clínica de seguro social muy importante, la Gineco 4 en San Ángel, pero está el Hospital de General de Tula,
que donde ahí lo que el Estado, el gobierno del Estado lo convirtió en Centro Estatal de Capacitación en Parto Humanizado. Y hay otras experiencias en todo el país. Desafortunadamente no es todavía una política amplia. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva también está pues mediando esta capacitación a las parteras y ojalá pues se puedan incorporar. Actualmente se menciona que el parto de bajo riesgo puede ser atendido incluso por personal no profesional, en este caso las parteras indígenas. Pero bueno, ellas lo hacen con y sin control, ¿no? En comunidades donde no hay otra opción, pues lo están atendiendo. Entonces, primero hay que quitar estos prejuicios contra ellas, estos ataques contra las parteras indígenas. Vuelvo a repetir el tema indígena, porque también hay muchas parteras que no son indígenas, que se capacitan, pero bueno, ahí sí entra el control de la Secretaría de Salud, porque no hacen un parto bajo este sistema que les enseña la medicina tradicional, sino es un parto alopatizado, ¿no? Y entonces pues sí es control de la Secretaría y responsabilidad que la gente que haga estas prácticas pues esté debidamente entrenada. Sí. Oye amigo, pues ya es como tradición del programa, yo te voy a dar 15 conceptos, entonces tú me contestas con lo primero que se te venga a la mente. No sabía. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero tratando que sea con una palabra. ¿Va? Okay. Va el primero. Pueblos originarios. Fortaleza. Partería. Oportunidad. Discriminación. Un mal. Usos y costumbres. Necesidad de cambio. Matriarcado. Belleza. Medicina occidental. Patrimonio. Prejuicio. Eliminar. Negligencia. Eliminar. Derechos humanos. Oportunidad también. Patriarcado. Situación. Es una situación. Tradición. Belleza también. Lucro. Contexto. Contexto. Violencia ginecobstetra. Erradicación. Medicina tradicional. Fortaleza. Aborto. Tragedia. Ciencia. Ciencia, pues es desarrollo. Es que ya te di el pilón ahí, eran 15 y ya te di 16. Pero es que pues no me puedo quedar sin pilón. Oye, muchas gracias amigo, algo que quieras agregar, que le quieras decir a la gente, compártenos tus redes sociales, algún mensaje. Pues no, nada más que la Dirección de Medicina Tradicional tiene su página en internet de la Secretaría de Salud, así se busca, Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, y pues estamos tratando de servir a la sociedad, ¿no? Esta área aparentemente nueva en el sistema como tal, pero con una oportunidad tremenda de lograr sumarnos a la gente en esta visión del gobierno federal de ir a los programas en la atención primaria de abajo hacia arriba. Muchas gracias por la oportunidad de estar difundiendo esta. Oye, ya solo una última pregunta. ¿Dirías que todas las costumbres o las prácticas de medicina tradicional podrían caer como en lo que quizás la perspectiva occidental lo llame como superstición, o es totalmente discriminatorio? Es un prejuicio porque es como decir que la música folclórica es superstición, pues está ahí, es parte de la cultura y la gente que no la conoce podrá decir misa, pero quienes la viven, la disfrutan, pues la ven diferente, ¿no? Igual yo puedo ver una gente que vive diferente en la Ciudad de México y puedo tener todos los prejuicios fundados en lo que sea, ¿no? Mientras yo no tenga que convivir con él, me vale un cacahuate lo que haga su vida, pero en la medida que tenemos una identidad compartida y estamos compartiendo un espacio, pues estamos sumándonos para crear algo nuevo. Esa es la parte de que 1 más 1 no son 2, sino son más que 2, en la medida que tenemos visiones y las encontramos. Pues muchísimas gracias Vicente por acompañarnos, seguramente que será la primera de muchas pláticas que tendremos más adelante porque es un tema súper interesante que además a la gente pues le importa muchísimo y pues nos estamos viendo en las siguientes pláticas. Con todo gusto, estamos aquí en la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. Muchas gracias amigo, bye.